En ella relataba lo que pasó el día que se conocieron. Ese día no llevaba los libros a su casa por casualidad. Nuestros padres, a nuestros hermanos, a los maestros y por último, pero no menos importante, a nuestros amigos. Hoy quiero decir que ser amigo es el mejor regalo que... Mañana Luisa y yo le estaremos presentando el grupo de sexto. Diputado en ese mismo año. Luego en 1973 surge el levantamiento de Gregorio Luperón, el de Santiago Rodríguez y Gaspar Polanco. Y se propusieron elecciones presidenciales para marzo de 1924. En tales elecciones resultó ganador Horacio Vázquez. Otro ejemplo vendrá siendo Salcedo. Se encuentran la situación política y económica que vivía el país, también como los enfrentamientos entre conservadores y liberales, quienes eran liderados por Gregorio Luperón, quien lideraba el Partido Azul, y Buenaventura Báez, quien lideraba el Partido Rojo. El Partido Azul era el Partido liberal y el Partido Rojo era el Partido Conservador. Detenidos por las fuerzas dominicanas. Mientras tanto, los archirrivales, Santana y Báez, se tenieron el poder la mayor parte del tiempo. De liberar a la nación dominicana de la ocupación extranjera y proclama la independencia nacional. Hecho que ocurrió la noche del martes 27 de febrero en la Puerta del Conde. Por el estrecho de Berlín, que, o sea, cuando Alaska se congelaba y todo eso, pasaron hacia América. Así se decidió que los americanos no eran originarios de allá, sino por el nivel de evaluación, social organizado bajo el mandato de los imperios, con sus grandes... Y en el acceso igual para todos. En pocas palabras, que todos, no importa de dónde provengamos, tenemos derecho a la educación. Luego dice que tenemos en 1844, la educación escolarizada era muy resumida prácticamente en el nivel elemental. Además de que solo existían 6 escuelas en todo el país, las cuales se encontraban distribuidas en Santo Domingo, La Vega, Santiago, Azua y Ezeiza. Luego tenemos lo que todos llamamos la Primera República. Del 2014, la Fuerza del Pueblo, el cual es el verde de allá, el Partido Revolucionario Dominicano. Se preguntarán cómo se llamará este que está allá, el rojo con el gallo. Es el PRC, Partido Reformista Social y Cristiano. Alianza del País. ¿Cómo era la educación en la era colonial? Bueno, la filosofía educativa de esta época se basaba en la orientación religiosa. Se enseñaba a formar individuos sumisos que obedecieran los estatutos de Dios y las autoridades. Seguidamente de esta, en segunda parte, tenemos lo que es la ocupación haitiana. ¿Cómo fue la educación en la ocupación haitiana? Bueno, tenemos la economía, estudia la producción y distribución de los bienes para satisfacer las necesidades humanas. Esta es como el marido, la mujer. En ella encontraremos la demografía. Dentro de la rama de la economía encontraremos la rama económica, encontraremos la economía. La rama de comportamiento encontraremos la antropología, la psicología y la sociología. La geografía política, que dentro de ella encontraremos las ciencias políticas. Tierra y luego conocimiento, uno estudia más que la historia, el comportamiento de la tierra a través del tiempo. Okay. Y se ha dividido en dos a través del tiempo, claro que sí, en una parte histórica y en una parte física. La parte física busca estudiar los diferentes fenómenos que ocurren encima y debajo de la superficie de la tierra, y la parte histórica que busca conocer o saber la historia o el origen de la tierra. Nosotros
Y por eso mismo suceden los tsunamis, suceden los terremotos, debido a que la tierra se calienta mucho. Porque los árboles y abarca un sinnúmero de ramas de la misma, y entre ellas podemos encontrar o destacar la física clásica, la moderna, la cuántica o mecánica cuántica, la estática, la geofísica y la... Analiza el vínculo mutuo entre los diferentes elementos que integran el espacio, así como se transforma a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que también estudia la superficie, pero también va estudiando sus cambios. Aquí tenemos geografía, que viene de griego, geo, que significa tierra, y grafía, dibujo o descripción, como estaba diciendo mi compañera Jennifer. Hasta geografía según lo que hemos estudiado en clase. Solo de la arena, hermano, tengas temor, serás en el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria, al Señor dejas de pasar, ganas de que ese hombre que te va arribar, en la hora más difícil es cuando él te ve. Alfabeto, ¿verdad que sí? Y ahí comienza qué etapa, si desarrollaron la escritura, comienza la historia en sí. Y tenemos ahí la edad antigua con varias civilizaciones. ¿Cuáles civilizaciones? Tenemos ahí Mesopotamia, tenemos ahí a Egipto, tenemos ahí a Grecia, tenemos a Roma, tenemos a China, entre otras, ¿verdad? Terminamos con la edad antigua. ¿A qué edad entramos ahí entonces? Entramos a la Edad Media, que le decía que ahí se dice que fue una época que no fue una época de avance porque todo se le chocaba a Dios, y con el que solamente Dios lo sabe, hubieron muchísimos atrás. Bueno, rompemos con la Edad Media y entramos a la Edad. ¿Y qué hecho, qué acontecimiento rompe con la Edad Media para entrar a la Edad Moderna? El descubrimiento del continente americano. Y por último tenemos el desarrollo de las principales revoluciones. Y si puedo comprender lo que pasó ayer para hoy no cometer los mismos errores de ayer, hoy, con lo que yo haga hoy, las acciones de hoy, eso me va a permitir repercutir en el mañana. Por eso es importante. Conozco lo de ayer para hoy no cometer esos mismos errores, y como hoy no estoy cometiendo esos mismos errores, mañana voy a mejorar, incluso el hoy. Divisiones de la historia, compartía uno de sus compañeros. ¿En cuántas partes se divide la historia? Dos elementos súper importantes: prehistoria e historia. Prehistoria, antes de la invención de la escritura. Pero para hablar de prehistoria, como nosotros hablamos, nos vamos a basar en dos teorías elementales. ¿Cuáles teorías? Ahí entramos Benecer y yo en discordia, ¿verdad? Desde el punto de vista académico. Porque Benecer, que es natural, les va a hablar de la teoría feminista. Muchísimo, ¿verdad? Y yo, que soy un poquito más religioso, les voy a hablar de la teoría creacionista. Pero el que seamos cristianos y que creamos en Dios, recuerden, no significa que no les vamos a reconocer ambas teorías. La teoría creacionista, ¿qué nos dice? Podemos compartir en el aula. Hablamos de una ciencia que no es exacta. Pero ¿por qué la ciencia social no es una ciencia exacta, como lo es la matemática, como lo son las ciencias naturales? Porque es una ciencia que puede variar. Tenemos aquí dos maestros, por ejemplo, de ciencias sociales. Para compartirles el tema de la dictadura de Trujillo, Lady puede compartirles y hablar de Trujillo de manera positiva, y yo puedo hablarles de manera negativa de Trujillo, y eso está bien, porque todo va a depender, partiendo de lo que se ha investigado, del punto de vista desde el cual X persona haya investigado. En otro orden, las ciencias sociales son una de las ciencias más completas que tenemos. ¿Y qué buscan las ciencias sociales, como compartió la compañera que estaba hablando, Luis Ángel? Son todas aquellas disciplinas que se encargan de resolver los problemas del hombre que vive en sociedad. ¿Y cómo vamos a resolver los problemas del hombre que vive en sociedad? Valiéndonos de todas las disciplinas que comprenden la misma. ¿Cuáles son estas disciplinas que tenemos? Porque por lo general se nos ha vendido la idea durante todos nuestros años de estudio que solamente se basa en historia y geografía, y no es así, va muchísimo más allá.
porque uno sea niño, adolescente, no quiere decir que nosotros no hemos pasado por cosas difíciles para nosotros. A veces pasamos cosas peores que un adulto, y el mismo adulto no va de la misma familia y no lo tiene. Y por eso tenemos que recurrir a otra persona. Así que no se sienta mucha que porque una persona visita un psicólogo, no quiere decir que es algo. Le vamos a dar la... Bien. Como seres humanos, todos tenemos curiosidad de saber de dónde vinimos, cuál... Estudia la vida social de los grupos y comunidades. Derecho. Es una muy importante. Porque en este momento en el país nadie tenía control de la ley. Y estamos aquí para fallar y para volver a levantar. ¿De acuerdo? Así que ya ustedes saben, estamos aquí en este programa esperando que les sea de provecho, tomen los apuntes que sean necesarios, que yo sé que les van a servir de muchísima utilidad. Dependiendo del transcurso de lo que compartamos hoy, habrá o no habrán preguntas sobre lo que se comparte el día de hoy como dependencia de la noche. Si yo veo que todo el proceso transcurrió de la manera adecuada, no hay necesidad de hacerle ni siquiera una pregunta. Este primer congreso del área de humanidades y ciencias sociales, que como ustedes están observando en la pantalla, se titula Filosofía, Historia y Demografía Dominicana en el contexto actual. O sea, no solamente vamos a conocer los diferentes temas que convergen en las diferentes asignaturas que ustedes tienen, sino que también vamos a poder contextualizar y ubicarnos realmente en el tiempo y en el espacio. Para los efectos, esto va a servir de retroalimentación, porque son temas que ya han visto en la salida, y para los de cuarto va a ser un adelanto sumamente importante, porque son temas que en lo adelante los van a ver con las demás asignaturas. Los de quinto quedan Hablando.